¿Ve? Entonces mi RP va a ser de acá a acá. RP corto. Ahora fíjense acá, mi onda, acá no hay R, pero tengo S, entonces empiezo de acá. Y acá está mi onda P. Este es un RP largo. Y en este trazo lo tengo acá, fíjense. El RP yo lo voy a medir de acá donde empieza mi onda R hasta donde empieza mi onda P. Y fíjense acá mi onda P está después del complejo QRS. Y fíjense que es recíproco. Después de cada complejo QRS tengo una onda P. Este es un RP corto. ¿Por qué? Porque mi RP viene de acá a acá. Desde donde empieza la onda R hasta donde empieza la onda P. RP corto. Cuando es un RP largo, como esto de acá. Acá el RP yo le voy a medir de acá que empieza mi onda R hasta la onda P, que es esta de acá, porque esta es onda P, ¿no? El RP viene de acá a acá. Es un RP largo, ¿vale? Acá abajo, ¿qué es RP corto o largo? Corto, porque lo voy a medir de acá a acá. El RP es muy corto, en cambio acá es muy largo, ¿vale? Y lo tenemos en el ejemplo acá, fíjense. RP largo. En cambio acá, RP corto. RP largo, RP corto. Otra manera de interpretarlo, el RP va a ser largo siempre cuando la onda P está antes del complejo QRS. Y el RP va a ser corto cuando la onda P está posterior al complejo QRS. ¿Vale? ¿Para qué estamos aprendiendo todo esto de acá? Para seguir el algoritmo, porque con el algoritmo yo voy a poder diagnosticar estas taquicardias supraventriculares. ¿Ah? Para esto de acá, entonces ahora yo tengo ya la capacidad de decir cuándo es taquicardia, ya lo sabemos de la clase previa, el QRS estrecho, el RR regular o irregular, luego la reciprocidad. Tengo más QRS que P, más P's que QRS, o es una y una. Y luego acá digo, ¿es RP corto o es RP largo? Si es RP corto, estas dos arritmias. Y al final no interesa mucho si es una taquicardia por reentrada al nodo atrioventricular o es una taquicardia por reentrada atrioventricular, el manejo es el mismo. ¿Vale? Acá sí podemos o tenemos que diferenciar, pero estos son ya de RP largo. Si yo tengo el RP largo, entonces todo lo que hago es determinar si mi onda P es sinusal o no. Yo tengo que la onda P es sinusal, entonces es una taquicardia sinusal. Si la onda P es no sinusal, es una taquicardia arterial. ¿Vale? Acá si tengo más P's que QRS, tengo que buscar las ondas F mayúscula de flutter. Fíjense, acá ya las tengo. Estas son las ondas F mayúscula de flutter, son como los dientes de sierra. Estas son las ondas F mayúscula de flutter. En cambio los de arriba son ondas F minúsculas, son P's de diferente morfología, son pequeñas y todas tienen diferente tamaño. Fíjense, de esta onda R a esta onda R tengo muchas ondas P, pero todas las ondas P son de diferente tamaño. Esas son las ondas F minúsculas de fibrilación auricular, ¿vale? En cambio estas de acá son las ondas F mayúsculas de flow, ¿vale? Entonces esto lo vamos a ir siguiendo uno por uno. Todo lo que me interesa acá es que sepan manejar bien este algoritmo, ¿vale? Y una vez que sepamos bien este algoritmo, luego solo vamos a ver electros aplicando este algoritmo, ¿vale? No vamos a ver mucho la parte teórica, tal vez a grosso modo vamos a hacer un repaso de cada una de las arritmias, pero a mí me interesa que sepan este algoritmo, ¿vale? Con este algoritmo ustedes miran las cantidad de arritmias supraventriculares que pueden diagnosticar. La fibrilación auricular es muy frecuente en la población adulta, igual que el flutter atrial, al igual que la taquicardia, ¿no? Estas taquicardias por reentrada atrioventricular es muy frecuente en los adolescentes. Esto del nodo atrioventricular es muy frecuente en los adultos, por ejemplo. La taquicardia sinusal es las arritmias supraventriculares más frecuentes, ¿vale? Y la taquicardia atrial puede ser en adultos y en niños. En cambio el JET es propio de los pacientes en terapia intensiva o en los postquirúrgicos. En los postoperados del corazón hacen mucho este tipo de arritmias, ¿vale? Entonces vamos a desglosar esto muy bien, paso a paso,
Ya luego solo vamos a ver electros para practicar este algoritmo, ¿vale? Todo lo que tenemos que aprender es este algoritmo, nada más. La parte teórica de cada uno lo vamos a revisar muy rápido porque no es muy importante. Bueno, para ustedes no es muy importante, solo a mí me interesa que sepan este algoritmo. Ya que sepan manejar bien este algoritmo, ya están, ¿vale? Ustedes saben eso, llegan al diagnóstico, ¿va? Paso el mismo algoritmo otra vez, para que quede definitivamente, ¿va? Entonces, vamos siguiendo. Decimos electrocardiograma en ritmo de taquicardia. ¿Qué me fijo lo siguiente? La anchura del QRS. ¿Es estrecho o es ancho? Veo que el QRS es estrecho. El siguiente paso, el RR. ¿Cómo está mi RR? ¿Regular o irregular? Yo veo que es irregular y a eso yo veo ondas F minúscula. ¿Y cómo son las ondas F minúscula? Son ondas P de diferente morfología. No son iguales. En cambio, las ondas F mayúscula todos son iguales, del mismo tamaño, tienen la misma morfología. Por eso las llamamos ondas en diente de sierra. En cambio, estas no. Las ondas P son de diferente morfología, ¿no? Y es por eso que el RR es irregular. Y ya tengo un diagnóstico, fibrilación auricular. Más adelante tenemos imágenes de cómo se ve una fibrilación auricular y cómo se ve un flutter auricular, ¿vale? Entonces, primero me vengo de este lado, ¿no? El RR es irregular, veo las ondas F minúscula, entonces tengo un diagnóstico, fibrilación auricular, que es muy frecuente en los adultos, ¿va? Ahora me voy de este otro lado, cuando veo que el RR es regular, ¿qué es lo que me pregunto? Reciprocidad. Existe una onda P por cada QRS, independientemente de que la onda P esté antes del QRS o después del QRS. Pero ¿hay reciprocidad? ¿Sí o no? Si es sí, entonces sigo acá. Pero si yo veo más QRS que P, ya tengo un diagnóstico. O al revés, si veo más P que QRS, acá tengo otro diagnóstico. Vamos por acá. Yo veo en el electrocardiograma que tiene más QRS que P. Entonces tengo un diagnóstico. Puedo yo tener 2 QRS por cada onda P, 3 QRS por cada onda P o hasta 4 QRS por cada onda P. Si es así, taquicardia hipotópica de Leonia, no hay más otro diagnóstico, ¿vale? Ahora me vengo de este otro lado. Yo en el trazo de electro veo como este de acá. Por ejemplo, acá yo veo 3 ondas P por cada QRS. Entonces veo más P que QRS. Entonces yo me pregunto acá, ¿cuántas P por cada QRS? ¿Puedo tener 2 P por cada QRS, 3 ondas P por cada QRS o hasta 4 ondas P por cada QRS? Si es el caso, busco las ondas F mayúscula. Y las ondas F mayúsculas son ondas P simétricas, sincrónicas y de la misma morfología. Ondas P en dientes de sierra, así se llaman. Si yo veo esto de acá, los llamo ondas F mayúscula de flutter atrial, ¿vale? Ya tengo otro diagnóstico, flutter atrial cuando veo las ondas F mayúscula, pero siempre siguiendo el algoritmo, ¿vale? Ahora, en este mismo electrocardiograma yo he seguido todo esto de acá y llego acá, pero la onda P es no sinusal, porque yo ya sé cuando digo que es sinusal o no sinusal, ¿verdad? Y hago ese punto y veo que es no sinusal, entonces ya tengo un diagnóstico, taquicardia atrial, ¿vale? Eso si tengo más P que QRS. Ahora, ¿cómo diferencio las Fs minúsculas y mayúsculas? acá, fíjate, las ondas F mayúsculas son todas iguales, o sea, de la misma morfología, como vemos acá en la imagen, fíjate. En cambio, las ondas F minúscula son todas desiguales. Hay unas ondas P que son más pequeñas, otras son más largas, otras son más anchas, más altas, etcétera, etcétera. Las F minúsculas todas tienen diferente morfología. En cambio, las F mayúsculas todas son iguales, ¿vale? Ahora me voy en esta parte de acá. Existe reciprocidad, 1 y 1. Tengo una onda P por cada QRS.
Entonces yo acá me pregunto, ¿es de RP corto o RP largo? Eso ya lo hemos visto. ¿Cuándo es RP corto y cuándo es RP largo? ¿Vale? Si es de RP corto, tengo dos diagnósticos. Taquicardia por entrada al nodo atrioventricular o taquicardia por entrada atrioventricular. ¿Cómo diferencia esto de acá? Esto no necesitan saberlo, solo para ¿cómo diferenciamos? Muy fácil. ¿El RP qué tan corto es? ¿Menos de 80 milisegundos o más de 80 milisegundos? Si es menos de 80, taquicardia por entrada al nodo. Si es más de 80, atrioventricular. Pero eso no lo vamos a aprender. Hasta acá me gustaría que lleguen. Reciprocidad entre QRS y P. Es de RP corto, listo, tengo estos dos diagnósticos. Además me interesa mucho, ¿por qué? Porque el diagnóstico, el manejo es el mismo en estos dos tipos de arritmia. El tratamiento es el mismo, ¿vale? Ahora, si yo tengo que el RP es largo, entonces yo acá me pregunto, ¿la onda P que estoy viendo es sinusal o no es sinusal? Si la onda P es sinusal, cumple los 6 puntos que ya sabemos, entonces es taquicardia sinusal. Si no cumple alguno de ellos, entonces es una taquicardia atrial. ¿Va? Entonces este es el algoritmo, esto es lo que quiero que repasen y aprendan. Seguir el algoritmo, RR, regular o irregular. Repasar qué es esto de reciprocidad, ya lo hemos explicado, y cómo se mide el RP, cuándo es RP corto y cuándo es RP largo. Ya tengo los diagnósticos. Con eso yo puedo diagnosticar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 taquicardias supraventriculares. Y las supraventriculares, estas al menos son de QRS, es recto. ¿Vale? Solo siguiendo algoritmos, sin tener que aprender criterios de fibrilación. Obviamente tienen criterios de fibrilación auricular, criterios de flutter, criterios de taquicardia atrial. Cada uno de estos tiene sus criterios, igual como vimos para taquicardia ventricular, todos estos tienen criterios, pero para hacerlo de manera más resumida es solo seguir este algoritmo. ¿Vale? Ahora, ¿por qué tenemos que hacer el diagnóstico? Justamente por esto. Fíjense acá, las taquicardias de QRS estrecho pueden ceder con maniobras vagales, con adenosina, que es una forma de hacer cardioversión farmacológica, con medicamentos inhibidores de los canales del calcio o beta bloqueadores. Pero también puedo hacer cardioversión eléctrica. Nos hacemos la misma pregunta: ¿paciente estable o inestable? Si el paciente está inestable, cardioversión eléctrica, ¿no? Si el paciente está estable, puedo hacer cardioversión farmacológica, incluso puedo hacer maniobras vagales, ¿no? O puedo dar un medicamento que se llama adenosina. La adenosina sirve para hacer cardioversión farmacológica, ¿vale? Eso en un tratamiento inicial, ¿no? Y como en la taquicardia ventricular, el tratamiento definitivo es un estudio electrofisiológico. Siempre se hace hoy en día ablación de la arritmia, es decir, se quema la arritmia como tratamiento definitivo. Y esta ablación de la arritmia es exitosa hasta un 98%, 90-98% de éxito. Es decir, que si yo diagnostico alguna de estas taquicardias, la fibrilación, el flutter, la taquicardia atrial, esto de acá, esto o esto, obviamente la taquicardia sinusal no tiene tratamiento, el tratamiento es corregir la causa, ¿no? Porque si el paciente tiene taquicardia sinusal, la taquicardia sinusal siempre es secundario a algo, a fiebre, dolor, hipertiroidismo, algún estímulo está haciendo que el corazón lata muy rápido, entonces nada más acá debo corregir eso, nada más. Acá, por ejemplo, no necesito estudio electrofisiológico, pero en este de acá, en esto sí necesito el estudio electrofisiológico, que le va a dar cura hasta un 98% de los casos, ¿vale? Ahora, ¿por qué sucede este tipo de arritmias? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Por qué aparece un jet? ¿Por qué aparece una taquicardia por reentrada al nodo? ¿Por qué aparece una fibrilación auricular? ¿Un flutter? ¿Cuál es el mecanismo? Tenemos dos mecanismos principales. Un foco ectópico o las famosas macrorreentradas. Estos son los principales mecanismos por los que aparecen todas esas arritmias. Foco ectópico o macrorreentradas. ¿Y qué es un foco ectópico y qué es una macrorreentrada?
Es así de simple. Nosotros sabemos que el nodo sinusal está justo acá, ¿verdad? En la parte postero superior de la aurícula derecha. Pero estos puntos negros también pueden ser focos ectópicos, es decir, estos puntos negros que vemos acá pueden hacer descarga para que el corazón bombee la sangre, ¿no? Son focos ectópicos. Es decir, si esto no funciona, puede funcionar este de acá, o este de acá, o este de acá, o este de acá. Entonces esos son focos ectópicos, marcapasos ectópicos por todo lado. Y si eso pasa, obviamente el ritmo no va a ser sinusal, ¿no? Focos ectópicos. Las reentradas, las vías accesorias. Habíamos comentado en un inicio que el impulso eléctrico de atrio a ventrículo solo pasa a través del nodo AB, ¿verdad? Pero hay pacientes que tienen vías accesorias, como este de acá, vías accesorias. Entonces, ¿qué pasa? Que el impulso eléctrico baja por acá y sube por acá, ya sea así como una reentrada. Estos son las famosas macro reentradas, ¿no? El impulso eléctrico que debería bajar por acá, en estos pacientes que tienen vías accesorias, baja por acá más rápido. ¿Por qué? Porque esta parte de la vía accesoria no tiene la función del nodo AB de retrasar el impulso eléctrico. Por acá baja sin ese retraso eléctrico, baja muy rápido y la arritmia sube por acá y hace una macro reentrada. Esto, por ejemplo, es una taquicardia por reentrada atrioventricular. Acá son taquicardias o son macro reentradas, ¿no? Y acá lo mismo, fíjense, este de acá es el nodo atrioventricular. En el nodo atrioventricular tenemos una vía rápida y una vía lenta, ¿no? Normalmente el impulso baja por la vía rápida, pero en algunos pacientes puede bajar por acá y perpetuarse acá la reentrada, ¿no? La reentrada. A esto le llamamos taquicardia por reentrada al nodo atrioventricular. En cambio, esto de acá es una taquicardia por reentrada atrioventricular y está en nuestro algoritmo, fíjense, acá. Taquicardia por reentrada atrioventricular, vías accesorias. En cambio, este de acá, taquicardia por reentrada en el nodo atrioventricular. Al final, estos son macro reentradas, ¿no? Los otros son focos ectópicos, ¿no? En el mecanismo de las arritmias cardíacas, sobre todo de las taquicardias supraventriculares. Focos ectópicos y macro reentradas, con vías accesorias o en el mismo nodo. En el mismo nodo se crea una reentrada, ¿no? En los focos ectópicos, por ejemplo, cuando el impulso de manera normal se genera en el nodo sinusal, yo en derivación de 2 en ABF, la onda P la voy a ver positiva. Pero si el impulso eléctrico se genera acá, en la parte baja de la aurícula derecha, entonces la onda P yo en D2 y en ABF lo voy a ver negativo, ¿verdad? Porque el impulso eléctrico tiene esta dirección. Entonces estos son focos ectópicos. Las macro reentradas más o menos funcionan así. Es como un círculo vicioso que ahí anda girando el impulso eléctrico y ahí se producen las famosas macro reentradas, ¿vale? Entonces estos son taquicardias supraventriculares. Es lo que más necesitan saber, ¿vale? De que por qué se producen estas taquicardias, por focos ectópicos o por macro reentradas. ¿Y cómo los voy a diagnosticar? Con el algoritmo este de acá. Con este algoritmo, ¿no? Y el tratamiento es básicamente lo mismo. Cardioversión eléctrica o cardioversión farmacológica. Y el tratamiento definitivo es un estudio electrofisiológico y se hace la cura de la arritmia hasta un 98%, ¿vale? Hasta ahí me interesa que sepan. Ahora lo que vamos a ver son electrocardiogramas y vamos a aplicar el algoritmo. Obviamente cada arritmia tiene sus propios criterios, ¿no? Por ejemplo, acá decimos taquicardia por reentrada auriculoventricular, las que tienen vías accesorias. Obviamente estas tienen un criterio, ¿no? Tienen criterios específicos, pero esto no nos vamos a aprender, ¿no? Habíamos comentado que estas son el famoso Wolff-Parkinson-White, por ejemplo, ¿no? Las famosas vías accesorias, ¿vale? Acá, por ejemplo, un paciente que tiene vía accesoria, esto lo vimos en la clase de electrocardiograma normal, que tiene esta onda, la onda delta. ¿Se recuerdan? Esto es Wolff-Parkinson-White, una vía accesoria. Este electro lo vimos en las clases iniciales, ¿no? Entonces acá tienen criterios
Igual, y estas arritmias, igual que en la taquicardia ventricular, empiezan con un extrasístole. Fíjense acá, tengo normal, onda P, pero acá tengo una onda delta. Y luego tengo un complejo QRS. Onda P, onda delta, complejo QRS. Onda T, onda P, onda delta, complejo QRS. Luego aparece un extrasístole. Y después del extrasístole aparece la taquicardia supraventricular. Fíjense acá, la onda P está antes del complejo QRS, pero en la arritmia la onda P aparece después del complejo QRS. Esta es una taquicardia supraventricular. Entonces yo sigo el algoritmo, por ejemplo acá. Digo, ¿es un QRS estrecho o ancho? Parece estrecho. ¿El RR es regular o irregular? Parece regular. ¿Es recíproco o no es recíproco? Sí es recíproco porque tengo una onda P por cada complejo QRS. Si es así, mido el RP. ¿Es RP corto o largo? Y mi RP acá es muy corto. Entonces, este RP corto. Solo tengo dos opciones. Taquicardia por reentrada al nodo o taquicardia por reentrada atrioventricular. ¿Verdad? Es así de fácil. Este tipo de arritmias, por ejemplo, pueden tener la alternancia eléctrica. Es decir, este QRS puede ser pequeño, grande, pequeño, pequeño, grande. Alternancia eléctrica. También puede haber infradesnivel del ST, ¿vale? Y siempre se inicia con una extrasístole ventricular. Entonces, así tienen más criterios que no lo vamos a repasar porque no vienen al caso, ¿vale? Taquicardia por entrada al nodo. Estoy en el mismo nodo, ¿no? Fíjense, este es el nodo atrioventricular y tiene el mismo nodo tiene dos vías de conducción, la conducción rápida y la conducción lenta. Normalmente el impulso viene por acá y cuando quiere regresar por acá no puede porque esto está activado, ¿no? Pero muchas veces este de acá está obstruido por algún motivo, entonces el impulso viene por acá. Al bajar por acá, luego acá se crea un círculo vicioso, ¿no? Y hace una taquicardia por reentrada en el mismo nodo atrioventricular. Este de acá me interesa mucho que lo sepan. Les había preguntado la anterior vez, alguien lo ha repasado, ¿qué es una cardioversión y qué es una desfibrilación? Les he preguntado, se investiguen para hoy. A ver, Alejandro, ¿qué es una cardioversión y qué es una desfibrilación? Una cardioversión es una descarga que está relacionada con la onda aérea y que es de bajo voltaje, y la otra, una descarga. ¿Desfibrilación? Esa, la desfibrilación es en cualquier momento del ciclo. Eso, muy bien, sí. Es nada más que sincrónico o no sincrónico, ¿no? En la cardioversión yo tengo que sincronizar los electrodos del equipo de cardioversión, tengo que colocarlo al paciente y le coloco en modo sincrónico. ¿Para qué? Para que el impulso eléctrico no llegue en la onda T. No puede llegar en la onda T, porque si llega en la onda T, le produce una fibrilación ventricular. Y la fibrilación ventricular ya es ritmo del paro, ¿cierto? Entonces lo que no tenemos que hacer. Entonces acá está, fíjense, una cardioversión eléctrica siempre es sincronizada. Por eso se llama cardioversión eléctrica sincronizada, ¿no? Cardioversión siempre es sincronizada. La desfibrilación es no sincronizada. Cuando colocamos el modo sincrónico, entonces el electrocardiograma coincide con la onda R. Lo que yo tengo que evitar es que el impulso llegue acá, en la onda T, ¿no? No puedo descargar cuando el miocardio está en repolarización, ¿no? Sí puedo descargar justo acá, con el complejo QRS, ¿no? Acá tiene que llegar la descarga. Por eso lo que yo hago es sincronizar. Coloco los electrodos del equipo, coloco un modo sincrónico y entonces el paciente se sincroniza con la onda R. Es decir, que cuando yo doy la descarga, el impulso va a llegar justo acá. ¿Qué pasa si no sincronizo? Hagamos de cuenta que tengo un paciente y le doy desfibrilación. Fíjense acá, tengo onda P, QRS, onda T, P, QRS y acá tengo una onda T, pero acá alguien le dio una descarga eléctrica. ¿Y qué pasó? Fibrilación ventricular. Y la fibrilación ventricular ya es un ritmo de paro. Prácticamente el paciente está en paro cardíaco, ¿no?
En cambio, una taquicardia supraventricular no es ritmo de paro, una taquicardia ventricular no es ritmo de paro. Ahí tengo que hacer cardioversión sincronizada. Tengo que sincronizar el equipo con el paciente. ¿Para qué? Para que la descarga llegue acá, entre la onda R, justo acá. No puede llegar acá, no puede llegar el impulso eléctrico acá. Si llega acá, lo vamos a producir al paciente una fibrilación ventricular. ¿Vale? Si alguna vez ustedes quieren utilizar adenosina, la adenosina, lo malo de la adenosina, que es un medicamento para hacer cardioversión farmacológica, el problema es la vida media. La vida media de la adenosina es 1 a 2 segundos máximo. Desde el momento que yo le administro dura máximo 2 segundos. Sirve para hacer cardioversión farmacológica en las taquicardias supraventriculares. No sirve para las taquicardias ventriculares. ¿Va? Entonces, ¿qué tengo que hacer para que la adenosina llegue al corazón rápidamente? ¿Dónde tendría que canalizarlo al paciente? ¿En el brazo izquierdo o en el brazo derecho? Izquierdo. En el izquierdo, ¿por qué? Si le canalizo en el izquierdo, tiene un recorrido más largo. Tiene que pasar la innominada, llegar a la cava inferior o cava superior y a la aurícula. En cambio, si le canalizo en el derecho y más aquí en el pliegue, solo hace recorrido y ya directamente llega a la cava. Entonces tiene que ser en el brazo derecho y acá en el pliegue. No puedo canalizarlo acá porque el recorrido es mayor. De acá hasta que llegue al corazón va a pasar más de 2 segundos y la adenosina ya no hace efecto, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer cardioversión farmacológica con adenosina, tengo que colocarle una vía que esté muy cerca al corazón, ¿no? La única manera es canalizarlo acá arriba, ¿no? Justo en el pliegue. ¿Para qué? Para que el recorrido sea corto. Entonces, ¿qué hago? Fíjense, como este de acá, coloco 2 jeringas, ¿no? Acá tengo la adenosina y acá tengo solución fisiológica. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Paso la adenosina e inmediatamente empujo con solución fisiológica para que la adenosina llegue rápidamente al corazón. En menos de 2 segundos haga la cardioversión farmacológica que yo estoy realizando. ¿Vale? Si alguna vez utilizan adenosina, siempre en el brazo derecho, en la parte más cercana al corazón. Y ahora, si tienen un catéter central que está en la aurícula derecha, pues mejor pues, lo hacen por ahí, ¿verdad? Que llega más rápido. ¿Ah? Ese es un algoritmo. Taquicardia sinusal. Taquicardia sinusal siempre es secundario a algo, ¿no? Algo está pasando que está alterando el automatismo normal. Algo está haciendo que el nodo sinusal descargue más de lo habitual, ¿no? Sepsis, el paciente está infectado, que tiene dolor, que tiene fiebre, que tiene hipertiroidismo, etcétera, etcétera, ¿no? Algo está haciendo que el corazón lata más rápido de lo habitual, ¿no? Y ahí solo tenemos que encontrarle la causa. Está con fiebre, le bajo la fiebre y la frecuencia cardíaca va a bajar. ¿Y cómo hago diagnóstico de taquicardia sinusal? Frecuencia cardíaca por encima de la percentil 95 para la edad y solo tengo que ver si mi onda P es sinusal o no. Y con los 6 puntos que ustedes ya saben, digo, ¿es sinusal o no es sinusal? Ya tengo el diagnóstico de taquicardia sinusal. Si es taquicardia sinusal, no necesito muchas veces manejo, solo busco la causa. Ahora, puede haber algo que se llama taquicardia sinusal inapropiada. Es decir, yo le busco al paciente cosas y el paciente no tiene fiebre, no tiene dolor, no tiene anemia, no está infectado, pero su frecuencia cardíaca sigue elevada y es sinusal. Se llama taquicardia sinusal inapropiada. En este tipo de pacientes puedo utilizar beta-bloqueadores, ¿no? Los beta-bloqueadores lo que hacen son cronotrópicos negativos, disminuyen la frecuencia cardíaca. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar con los electrocardiogramas. Por ejemplo, acá, a ver, saquen su algoritmo. Saquen el algoritmo, la foto del algoritmo, a ver, busquen. Seguiremos con el algoritmo acá. El algoritmo que acabamos de enseñarles. Primera clase está taquicardia. Ya, ¿cuánto de frecuencia tiene? 150. Más o menos 150, es mayor a 100. En un adulto ya es taquicardia. Lo siguiente que veo es, ¿es ancho o es angosto? Angosto, súper angosto, ¿no? Mide menos de 2 cuadraditos. El siguiente paso, el RR. ¿Cómo se ve el RR? ¿Regular o irregular? Es más regular que irregular, ¿cierto?
¿Sí o no? Sí. Sí. El siguiente paso, reciprocidad. ¿Hay una onda P por cada QRS? ¿Sí o no? Sí. Fíjense acá, en la parte de abajo. Onda P, QRS. Onda T, P, QRS. Onda T, P, QRS, ¿no? Entonces, todos los complejos QRS previamente tienen una onda P. Entonces, es recíproco. El siguiente punto, el RP. ¿Es RP corto o largo? Intervalo RP. Eso es RP largo, ¿no? Fíjense, desde acá, acá está mi onda R y mi onda P está acá. RP largo. Si el RP es largo, tengo dos opciones, ¿no? Taquicardia sinusal o taquicardia atrial. Luego solo tengo que ver si mi onda P es sinusal o no. ¿Y cuáles son los 6 pasos para decir sinusal o no? Que mi onda P sea positiva en D1, D2, positiva en ABF, negativa en ABR. El eje de P entre 0 y 90 es positiva en D1 y es positiva en ABR. Listo, ¿no? Y así busco los 6 puntos y este electrocardiograma, la onda P es sinusal. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Taquicardia sinusal. Si la onda P fuera no sinusal, taquicardia atrial. ¿Ves? Súper fácil. Así llegamos al diagnóstico de una taquicardia sinusal, ¿vale? Por ejemplo, en este trazo de electro, fíjense, las ondas P tienen diferente morfología. El RR es irregular, ¿no? Esta es una fibrilación auricular. El RR siempre es irregular, esa es la clave, RR irregular. Por eso en el algoritmo cuando empieza, fíjense incluso aquí arriba, miren, cómo se ve el RR totalmente irregular, ¿no? Busco las ondas F minúscula y estas son las ondas F minúscula. O acá, una diferencia entre el flutter y las ondas F minúscula, ¿no? En la fibrilación auricular, la frecuencia cardíaca, cuando decimos frecuencia cardíaca de onda P, siempre tiene que ser mayor a 300, o generalmente es mayor a 300. En cambio, en el flutter es entre 250 y 300. Es una forma de diferenciar, ¿verdad? A ver, vamos con este otro electrocardiograma. ¿Taquicardia o no taquicardia? Parece taquicardia, ¿no? ¿RR regular o irregular? Irregular. Irregular, totalmente, ¿no? Ya tengo un diagnóstico. Fibrilación, y a eso le busco las ondas F minúsculas, ¿no? Y lo puedo buscar en cualquier lado. Fíjense acá pareciera flutter, ¿no? Pero esto debería repetirse en todos. Acá, por ejemplo, mira, no son regulares. Y totalmente irregulares, ¿no? Acá mira una onda P pequeñita, aquí un poquito más grande, acá más pequeña, esta es negativa. Entonces, acá tengo las ondas F minúsculas, ¿no? De fibrilación auricular. Este de acá, flutter, muy fácil. ¿Por qué? Porque tengo las ondas P en diente de sierra, ¿no? Ondas F mayúscula. Este es un flutter atrial. Acá alguna diferencia entre lo que es fibrilación auricular y flutter auricular. Mira, acá está la frecuencia. Ondas F con frecuencia de más o menos mayor a 300 latidos por minuto. En cambio, el flutter, la frecuencia es entre 200 y 300. ¿Vale? Dos dientes de sierra, ¿no? Las ondas F mayúscula. Este de acá, flutter, súper fácil. Solo tenemos que buscar las ondas F mayúscula. Onda de flutter. A ver, este de acá. Mira, este es un electro de la vida real. Recién nacido de 12 días de vida, corazón estructuralmente sano. Y tiene este electro. ¿Qué dice? Taquicardia.
Listo, sacamos el algoritmo, parece este pinche algoritmo. Electrocardiograma en ritmo de taquicardia. ¿Cómo está el QRS? Estrecho. El RR, regular. Reciprocidad. No, no es recíproco. Entonces, ¿qué veo? ¿Más PES o más QRS? Más PES. Listo, si veo más PES, me voy de este otro lado. O es taquicardia atrial o es flutter atrial. Una de dos. Entonces veo mi onda P. ¿Es una onda P sinusal? ¿Sí o no? ¿Veo una sola onda P o veo dos P's? Dos P's, fíjense acá abajo. 1, 2, QRS, 1, 2, QRS, 1, 2, QRS. ¿Y estas ondas son F mayúscula o F minúscula? Mayúscula. Este es un flutter atrial. 2 a 1. Dos ondas P por cada complejo QRS. Un flutter atrial en un recién nacido. ¿Va? Solo siguiendo el algoritmo. Este de acá. Listo. ¿Pero qué está alterado ahí? Tiene una alteración que está muy evidente. ¿Onda qué? La onda T, no. Eso, el RP, no. El intervalo PR. ¿Cuánto mide el intervalo PR? Claro, hasta 5. ¿Cuánto tiene que medir normalmente el RP? Más de 3 y menos de 5. ¿No? Más de 5 bloqueo. Menos de 3 preexcitación. ¿Y acá cuánto mide? Preexcitado, está preexcitado como todo. Este de acá. Taquicardia. Sacamos el algoritmo. QRS estrecho. Sí. RR. Irregular. Entonces, fibrilación. No hay más. El algoritmo te llega ahí, te dice fibrilación, chinga su madre, no hay más diagnóstico. Este de acá. El RR regular o irregular. Irregular. Entonces, fibrilación. Y acá está, mira. Las ondas F minúsculas, ¿no? Y listo. Y ahí tenemos el algoritmo. Este algoritmo tienen que aprender. Ya si sepan este algoritmo ya está. Ya pueden diagnosticar tantas taquicardias supraventriculares, taquicardia ectópica de la unión. El tratamiento es totalmente diferente, ¿no? En la taquicardia ectópica de la unión normalmente es en pacientes internados en las terapias y en los postquirúrgicos, ¿no? Entonces acá tenemos que hacer una serie de medidas que no es lo mismo al resto, ¿no? Estos dos taquicardias que decíamos que el manejo es el mismo, fíjense que es igual. Hacemos cardioversión eléctrica o farmacológica, ¿vale? En cambio, esto de la taquicardia sinusal y la taquicardia atrial, por ejemplo, no responden a cardioversión eléctrica. Primero que la taquicardia sinusal tenemos que encontrarle una causa, ¿verdad? Y la taquicardia atrial no responde a cardioversión eléctrica. Acá, hermanos, vamos a hacer cardioversión eléctrica. Solo hacemos cardioversión farmacológica. Entonces, ¿qué tienen que aprender? Este pinche algoritmo.